Hola, ¿qué tal, amigas, amigos? Bienvenidos a este programa de Plan B en vivo. Yo soy Fermín Vaca y hoy es viernes, 12 de junio del año 2020. Noche de viernes en la que vamos a pasar revista a algunos de los hechos más importantes de la semana y vamos a iniciar, como siempre, con nuestro bloque de noticias. Como ustedes saben, en este espacio pasamos revista a las noticias más importantes del día para que usted esté bien informado. Y luego tendremos una entrevista con el ex asambleísta Ramiro Aguilar. Recordemos, Ramiro Aguilar, abogado quiteño, ex asambleísta nacional y también en algún momento candidato a la vicepresidencia de la República junto con Dalo Bucaram del movimiento FE, quien hoy está en el centro del huracán político. Empezamos con las noticias y en breves momentos nos comunicaremos con Ramiro Aguilar, quien se encuentra ya en nuestro estudio virtual. Y hoy la madre y la abogada de Daniel Salcedo denunciaron que no les dejan verlo y rechazaron su traslado a Quito. La abogada de Daniel Salcedo estuvo primero en los tribunales en el centro de Guayaquil y luego se trasladó al hospital en el suburbio pidiendo que lo dejaran hablar con su cliente. Lamentablemente, el gobierno ha desplegado un gran operativo de seguridad para impedir supuestamente que Salcedo sufra algún tipo de atentado. El gobierno cree que el empresario podría sufrir un atentado, así que ha desplegado, como es habitual, toda la parafernalia de fusiles de asalto, de tropas especiales de la policía en torno al hospital. Aunque tenía la intención de trasladarlo por tierra, desde Guayaquil hacia una cárcel en Quito, probablemente la cárcel 4, siempre alegando motivos de seguridad, no lo han hecho debido a su delicada situación de salud. Los médicos han insistido en que todavía no lo pueden movilizar y menos durante 8 horas por carretera, como era la intención de la policía. Con relación a la pandemia, le contamos que los despedidos durante la emergencia sanitaria alcanzan a 173,000 según admite el gobierno. Estos serían los empleos en el sector formal de la economía que se han perdido como consecuencia de la arremetida de esta enfermedad infecciosa y de las medidas de cuarentena que se realizaron en el país y que todavía persisten en buena parte de la República. Por otro lado, sobre este tema también, el alcalde Jorge Yunda ha dicho que las pruebas PCR del municipio reportan 6 positivos de cada 100 muestras. Esto es interesante, el programa de PCR del municipio no es un programa de prueba rápida, no es un programa de esas de pinche el dedito y veamos qué sale, no, es un programa de PCR que inclusive la prueba PCR permite determinar la carga viral de las personas que salen positivas. Entonces, esto significa que la positividad en la capital está bajando. Sobre esto, el municipio también ha señalado que va a entregar algunos insumos que eran necesarios para que las pruebas para los kits de PCR puedan ser efectivamente realizados por la Universidad Central y por el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social en su hospital de Quito Sur. También con relación a la situación en Quito, el COE capitalino pidió que la burocracia capitalina vuelva recién el 1 de julio a sus actividades. De su lado, el gobierno ha dicho que podría ser no este lunes, sino el siguiente, el 22 de junio, que los funcionarios de los ministerios, recordemos que Quito es el centro administrativo de la República, los funcionarios de los ministerios retornen a sus actividades, cree el gobierno, el 22 de junio, pero apenas esta tarde el COE de Quito ha propuesto que sea el 1 de julio. Veamos qué es lo que les contestan. Con relación a la pandemia, el gobierno ha confirmado hoy 45,778 positivos y 6,350 muertos por la enfermedad infecciosa en nuestro país. También podemos comentarles sobre este mismo tema que hoy se registraron 101 casos nuevos en Quito en un solo día, así como un brote con 36 positivos en el hospital de Solca. En el hospital de Solca, a pesar de que aseguran haber tomado todas las medidas de bioseguridad, se ha producido un brote entre funcionarios, médicos y algunas personas que laboran en esa casa de salud, lo cual evidencia la gran infecciosidad, la gran capacidad de contagio de este nuevo virus que ya circula en nuestras ciudades. A pesar de esto, se reanudará la matriculación y la revisión vehicular en Quito después de que la Agencia Nacional de Tránsito lo dispusiera.
quienes debían realizar su matriculación y revisión vehicular en los primeros meses del año y no lo pudieron hacer por la pandemia, serán reprogramados en un nuevo calendario que se espera en las próximas semanas. Tanto la Agencia Nacional de Tránsito cuanto la Agencia Metropolitana de Tránsito van a entregar un nuevo calendario. Y sobre este tema también de la pandemia, les cuento que en la Amazonía, un paciente indígena de COVID tenía 420 millones de copias del virus por microlitro de sangre. Repito, un estudio realizado por el médico Esteban Ortiz de la Universidad de las Américas, que se encuentra precisamente tomando muestras y realizando pruebas de PCR y de carga viral en las comunidades amazónicas, ha podido determinar que un paciente indígena asintomático, esto además es muy significativo, un indígena asintomático tenía en la sangre 420 millones de copias por microlitro. Esto es una carga viral altísima, altísima, y Esteban Ortiz ha dicho en su cuenta de Twitter que podría tratarse de un caso de lo que se llama un supercontagiador. Una persona con tal cantidad de virus circulando en su organismo puede contagiar a muchísimas personas de golpe. Y se trata de un indígena de las comunidades amazónicas que, como habíamos señalado en este programa, los indígenas amazónicos tienden a vivir de una forma comunitaria, a compartir alimentos, a compartir bebidas, a compartir espacios entre personas de familias ampliadas. Y esto, por supuesto, puede ser una fuente de contagio muy significativa. Este es un hecho muy significativo en términos científicos. También les contamos hoy que hoy se cumplieron el primer año del matrimonio igualitario en Ecuador, luego de que la Corte Constitucional emitiese una sentencia con la cual decidió que el matrimonio entre personas del mismo sexo en el país podía ser legal. Esto motivó que algunos activistas se casaran casi inmediatamente para aplicar esta norma, y también algunas se divorciaron a las pocas semanas, lo cual, sin embargo, no ha inhabilitado esta garantía para las personas del mismo sexo, y tampoco ha ocurrido lo que se decía desde grupos conservadores de que este sería una amenaza o una destrucción a la familia tradicional. Un año después, la familia tradicional continúa así, y personas que tenían menos derechos que otras han alcanzado en el Ecuador un estatus de igualdad. Con relación a la pandemia en el exterior, les quiero contar que el primer ministro de Italia y otros funcionarios declaran en la fiscalía por su manejo de la pandemia. Les habíamos comentado en programas anteriores que en la localidad de Bérgamo, al norte de Italia, se presentaron más de 150 denuncias de naturaleza penal contra los funcionarios del gobierno italiano, tanto nacional cuanto local. Esto porque se alega desde los familiares de las víctimas del coronavirus, casi 34,000 personas murieron en Italia, que se demoró de manera inadecuada el tratamiento de la pandemia, por un lado, y las medidas de cuarentena, por otro. Al hacer esto, alegan los denunciantes, se pusieron en peligro vidas. De manera que los fiscales de Bérgamo se han trasladado hoy a Roma y le han interrogado al primer ministro, al ministro de Salud y al ministro de Gobierno de Italia sobre cuál fue su rol en la cuarentena. Esto puede sentar un precedente legal en el mundo sobre si los políticos deben responder por la forma en la que están manejando el tema de la cuarentena. En Bolivia, entre tanto, se han cuantificado 884 casos en un solo día, lo cual ha llevado al gobierno boliviano a endurecer la cuarentena, al igual que aquí. Allá se alegaba que para mejorar la situación económica había que flexibilizar la cuarentena. Pero este desbordante aumento, sobre todo en las regiones subtropicales de Bolivia, en Santa Cruz en especial, motiva una nueva cuarentena más rigurosa en el país altiplánico. Y en lo político, finalmente, para dar paso al entrevistado que ya se encuentra conectado con nosotros, esta mañana el periodista Fernando Villavicencio ratificó en una entrevista en Ecuavisa que hay decenas de asambleístas en repartos,
a través de medios de comunicación, sobre todo vinculados al correísmo más ortodoxo, empezaron a circular listas en donde, al parecer, aparecen los nombres de asambleístas y los cargos que habrían solicitado. Además, estos cuadros, al parecer, nuevamente, no sabemos cuál es el origen de estos supuestos cuadros de cumplimiento de acuerdos políticos. En estos cuadros se consigna si le dieron o no el cargo que pidió. Hay asambleístas de provincias pequeñas, intermedias, del interior de la República, que habrían pedido cargos en los ministerios de gobierno, de salud, de educación, en las dependencias provinciales del IES, etcétera. Todo esto sería a cargo del apoyo político de esos legisladores del llamado morenismo a favor del gobierno de Lenín Moreno. Esto ha sido negado tanto por el propio presidente de la República en una reciente entrevista con la colega periodista Andrea Bernal, lo ha vuelto a negar, cuanto por otros voceros del régimen que dicen que no han hecho ningún reparto, que les prueben que hay repartos. Bueno, Fernando Villavicencio ha dicho esta mañana nuevamente que va a aprobar con documentos que en efecto ha habido repartos y que el apoyo de algunos legisladores a este gobierno no es gratis, sino que es a cambio de que a los agnados y a los cognados les den carguitos en las provincias. Eso sería, para decirlo rápido, la causa del apoyo de algunos legisladores a este gobierno. Ahora el punto es, ¿quién ha negociado estos acuerdos? ¿Quién es el que ha hecho el reparto? ¿Quién es el que les ha dado los carguitos? Y eso es lo que Fernando Villavicencio también ha dejado entrever, ha reiterado algo que ya dijo en este programa, que hay dos grupos, el uno es del señor Santiago Cuesta, que según Villavicencio sigue teniendo gran influencia desde fuera del gobierno, y el otro, la ruptura de los 25 de María Paula Romo y Juan Sebastián Roldán, que desde dentro del gobierno están en permanente pugna. Él ha dicho que el enfrentamiento entre estos dos grupos es lo que ha marcado estos repartos. A eso se suma también las afirmaciones de Cristina Reyes, una asambleísta por Guayas, que ha tenido un roce con la ministra de Gobierno, María Paula Romo, en Twitter. Ella también le acusa de ser la repartidora de estos cargos públicos. Entonces, ese es el escenario el día de hoy. Fernando Villavicencio ha anunciado para las próximas horas denuncias documentadas sobre este supuesto reparto, mientras que los medios del correísmo han entregado una publicación que simplemente nos limitamos a mencionar, en la que al parecer aparecen algunos legisladores, algunos nombres de personas vinculadas a estos legisladores y los cargos que habrían recibido. Y una vez que concluimos este bloque de noticias, y antes de dar paso a nuestro bloque de entrevistas, queremos, como de costumbre, como hacemos todas las noches, recordarles las posibilidades de apoyo que ustedes tienen para el trabajo periodístico que hacemos en Revista Plan B. Es hora de anunciar en Plan B y sus redes sociales. Tenemos atractivos paquetes publicitarios y nuevos productos para tu empresa. Comunícate con los teléfonos que aparecen en pantalla, o también es posible descargar nuestro Media Kit desde el home de nuestro portal en el apartado Anuncie con nosotros. Esto pues para el sector comercial, pero si usted es un lector fiel, un seguidor de este portal desde el año 2013 que estamos en línea, probablemente le interese más donar. Las grandes historias necesitan tu apoyo. Dona a la cuenta corriente 0029207046 del Banco Guayaquil a nombre de New Link Comunicación Estratégica, para que el equipo periodístico de Plan B pueda continuar con su tarea cotidiana. Recuerden entonces, estas son las dos posibilidades de apoyar el trabajo periodístico de Revista Plan B. Y esta noche damos la bienvenida ya a Juan Carlos Calderón, quien se conecta con nosotros. Hola Juan Carlos, buenas noches. Fermín, buenas noches a todos, gracias por estar con nosotros, con las debidas disculpas, saliendo de una reunión que era imposible postergar, pero ya estamos aquí para empezar con nuestro invitado, Fermín. Así es, y como les habíamos anticipado, se conecta con nosotros también desde la ciudad capital, Ramiro Aguilar, ex asambleísta, ex candidato a la vicepresidencia de la República. ¿Qué tal, Ramiro? Buenas noches. Hola, ¿cómo van? Hola, Juan Carlos, hola, Fermín, hola a nuestros oyentes. Ramiro, buenas noches, bienvenido
este espacio en redes, Plan B en vivo. Gracias por estar con nosotros. Te convocamos porque son tiempos muy confusos, son tiempos complicados, son tiempos en los cuales, en medio de una pandemia, de una crisis sanitaria, se mezclan y nos confunden muchas veces a todos los casos de corrupción, la crisis política, la crisis económica. Y claro, como ciudadanos comunes, muchos de nosotros del montón de a pie, tal vez estamos, digo yo, siempre muy decepcionados del país en ese sentido. Tú que fuiste legislador de la República, Ramiro, y ahí es una pregunta de cajón. Cuando fuiste legislador, ¿sentiste o viste de algún modo que se dieran este tipo de repartos, este tipo de tomas y dacas en la Asamblea a cambio, votos a cambio de prebendas de cualquier naturaleza? No. La asamblea que me correspondió a mí fue una asamblea atípica, pero fue una asamblea limpia. ¿Por qué te digo atípica? Porque Alianza País tenía 100 votos. Entonces, ¿qué sentido tenía que los 37 legisladores de oposición estuviéramos en conversaciones con el gobierno si el gobierno no necesitaba en absoluto ninguno de nuestros votos? Supongo yo que al interior de Alianza País, es decir, al interior de ese pequeño congreso que estaba inserto en la asamblea y que se reflejaba en los 100 votos, habrán habido, desde luego, gestiones para tener espacio de poder, supongo yo, pero tampoco es que el tipo o la estructura política de la década anterior, al menos en la segunda asamblea, en esta asamblea en la que yo estuve, era factible esto, es decir, tenías un gobierno que a la final tenía una hoja de ruta, entonces el asambleísta que no se alineaba en la hoja de ruta, de ellos me refiero, de los 100 asambleístas de Alianza País, simplemente eran puestos al margen, les mandaban a pits un tiempo, ¿no? Los mandaban al banco de las reservas. Y entonces no vi eso, enhorabuena que no lo vi. Le decía yo a Fermín fuera de micrófonos que no es algo de lo que me van a glorie, porque es una cosa normal, usual de la investidura de un legislador. Pero durante los 3 años, 6 meses que fui legislador, jamás en mi vida, nunca, tomé un teléfono para hablar a un ministro, para hablar al contralor, al procurador. Jamás en mi vida, nunca. Jamás en mi vida pisé un despacho de un ministro. Nunca. Y cuando tenía que hablar a un ministro o cuando tenía que pedirle información a un ministro, hacía que le hagan comparecer al Congreso por la investidura del legislador. El legislador a la final es un mandatario, directo del pueblo y tiene que guardar esa investidura. Esto de andar llamando para decir, vea, deme un carguito para un amigo que se coloque de teniente político de la parroquia qué sé yo, de una parroquia X del país, me parece pueril. La verdad, pueril. Y sobre todo si por ese carguito, o el cargo, o sea, puede ser también deme la Dirección Provincial de Salud de X provincia, si por ese cargo terminas volviéndote un autómata, un tipo que no puede votar con discernimiento y con autonomía de la voluntad, porque entonces quiebra la familia o quiebra todos los que les diste cargo. Cuando empeñas el voto, por eso me parece una cosa monstruosa y ya no hay ninguna razón de ser de la representación. Ahora, esto, ¿crees tú, cómo calificarías lo que está pasando? Por lo menos lo que se está denunciando, porque hasta ahora pruebas concretas hay muy pocas, pero sobre lo que se está denunciando, ¿cómo ves tú la situación del bloque de gobierno, que es básicamente, entiendo, son los legisladores que han optado por este tipo de acuerdos, si es que se logra comprobar, casos concretos me refiero, pero esto no ha sido como común, salvo el periodo que vos dices, porque había un mandamás, entonces no pasaba, el que se desalineaba, como vos dices, se fregaba. En estas situaciones, lo que está pasando ahora, podríamos decir que es lo común, pero ¿cómo lo calificarías tú? Es que hay que diferenciar. A ver, que un legislador de provincia
termine siendo un agente oficioso de las comisiones que llegan desde su provincia para gestionar en la administración pública partidas, ciertas quejas, denuncias, etcétera, es usual. Es más, si el legislador de provincia no les recibe, sus directores lo que van a decir es: este ñato se agrandó, ¿sí? Ya se creció como asambleísta y no nos recibe. Lo que está terriblemente mal y es delictivo es que el legislador termine poniendo a alguien de su confianza en un cargo, ¿sí? Y termine adueñándose de los contratos de ese cargo. Entonces, hay que diferenciar dos escenarios. El escenario, llamémosle así, del lobbying político del legislador de provincia, que obligatoriamente se ve abocado a hacerlo, porque es una realidad, ¿sí? Incluso habrá sido así en la asamblea en la que yo fui parte, dentro de este bloque de 100, ¿sí? E incluso asambleístas de oposición habrán cogido el teléfono y habrán llamado, por un tema de este lobbying que hay que hacer por sus electores en provincia. El tema, la diferencia, es que tú te apropies de la provincia y comiences a ser el gran cacique, el que establece qué contratas, con quién contratas, y terminan dándote parte de la muyapa, del kushki, del dinero, de la guita. Y respecto a las pruebas, yo creo que lo que ha sido más evidente es el $1.600.000 que encuentran en la casa del asesor del asambleísta Daniel Mendoza. Mira, cuando yo fui legislador, el asesor 1, que es el asesor, el cuerpo del despacho de un legislador son 4 personas: asesor 1, asesor 2, asistente 1 y asistente 2. El asesor 1, que era el top, creo que ganaba $2.500 o $2.800. Hoy debe estar en menos porque han habido rebajas. ¿Cómo te explicas que un asesor que gane, ponle tú $3.000 al mes, tenga en su casa $570.000 en efectivo y casi $1.000.000 en cheques? Eso ya es impresentable. Pues ahí tienes la prueba fehaciente de que el legislador para el cual trabajaba el asesor era un delincuente completo. Pero es la mitad del cuerpo del delincuente, porque este tipo de monstruo político es bicéfalo. El uno es el legislador corrupto que capturó la provincia, y el otro es el funcionario de gobierno corrupto que le entregó la provincia al legislador. Entonces, en este juego de espejos, nos están enseñando solo la mitad de la imagen. Estos son los legisladores corruptos, esto han pedido. Sí, de acuerdo, pero alguien tiene que haberles dado. O sea, los hospitales no se entregan solitos, pues, ¿sí? Las obras públicas no se entregan solas. Y eso es lo que falta en este momento, es decir, cerrar la pinza. Si quieren llegar a la verdad, deberían cerrar la pinza. ¿Cuál fue el ministro o la ministra de gobierno o del gobierno que terminó entregando la administración pública, la administración de salud, como un botín político? Ramiro, tú dices falta cerrar la pinza, evidentemente, pero al principio, a la introducción de este segmento, decíamos, tanto la ministra de Gobierno cuanto el propio presidente de la República han dicho que no han hecho ningún reparto y que si han hecho el reparto, que se los comprueben, ¿no? Con pruebas. Inclusive han dicho que la asambleísta Cristina Reyes lo que pasa es que tiene una obsesión, un argumento muy de Sabatina, si me preguntas, ¿no? Está obsesionado conmigo, es algo que Correa decía con frecuencia. ¿Tú crees que el gobierno debe responder por este eventual reparto? ¿O qué pruebas podría haber del reparto? Porque conociendo a algunos funcionarios de ese gobierno, yo no creo que haya ni correos, ni chats, ni videos, ni pruebas efectivas de ningún reparto. Pero a ver, los hechos hablan por sí mismos, pues, mi querido Fermín, los hechos hablan por sí mismos. ¿Qué asambleísta o qué persona puede ir al hospital Teodoro Carbo de Guayaquil, golpear la puerta y decir: vean, me voy a adueñar del hospital, ¿sí? Y voy a ponerle a mi pana de director del hospital. Y cualquier contrato que sea en este hospital, además, va a ser aprobado por mi pana y van a ser contratadas las empresas de mis panas. El que le abre la puerta a decir: este es loquito, este está desvariando, ni siquiera llamas a la policía, solo cierras la puerta y dices que ya está medio agresivo, llamas a los del psiquiátrico. Ningún hospital se entrega solo, ninguno. Y lo que me sorprende a mí, lo que me sorprende en extremo, es que tengan además la desfachatez de negar algo tan evidente como esto. Cuando se estaba discutiendo la ley, esta ley humanitaria, es una ley perversa, no tenían los votos para aprobarla y tenían los votos para el archivo, ¿sí? Suspendieron la votación 2 veces.
lo cual es ilegal, argumentando además que 2 asambleístas no habían votado, cuando si tú no votas es porque no quieres votar, se cierra la votación y es como que no estuvieras en el hemiciclo, virtual o real o lo que fuera. Oye, esa noche, Moreno en persona llamaba a algunos legisladores de provincia a pedirles el voto por la ley de reforma a las finanzas públicas, que tampoco tenía los votos. Entonces, claro, el tema aquí es, no va a haber la grabación, a lo mejor hay, a lo mejor algún asambleísta tuvo la prolijidad de grabarle, pero este era un secreto a voces, me explico. Y además, los hechos hablan por sí mismos. ¿Por qué después los votos se cambian y tienen los votos para aprobar la ley? ¿Y quién maneja la relación entre la Asamblea y el Ejecutivo? La ministra de Gobierno, la señora Romo. ¿Ya? Y la Fiscalía, en el tema específico de Mendoza, hizo un allanamiento la noche anterior a la votación, el que te estoy comentando respecto de su asesor. Entonces, a ver, pensar, si que la señora Romo va a salir públicamente a decir si yo les entregué los hospitales a los Bucaram, es iluso. Pensar que la señora Romo va a salir y si yo le entregué la construcción del hospital de Pernales a Mendoza, es iluso. El trabajo de la Fiscalía y de la Contraloría es demostrar este segundo personaje que cierra la pinza. Porque pedirle al personaje que diga sí, yo fui, es iluso. Ramiro, tú fuiste binomio de Dalo Bucaram. Tú, siendo binomio, me hablaste alguna vez muy bien de los Bucaram. Sin embargo, ahora están de nuevo en la palestra pública, digamos, por este tipo de acusaciones, aunque hasta ahora se ha probado ciertas relaciones, pero no se ha probado un delito de los Bucaram. O sea, se ha probado ciertas relaciones que han tenido con gente que está acusada de delitos. ¿Qué piensas ahora de los Bucaram, Ramiro? Si tuviera que resumirte eso, te diría que me tomé una selfie con serpientes. Y me tomé una selfie con serpientes por pendejo. El pendejismo no tiene explicación. Lo que sí te hago notar es una cosa. El 2017, Bucaram padre estaba terminando su largo periplo en Panamá y él había estado 20 años fuera del país. Y su hijo era otra cosa. Entonces, nadie que esté en su sano juicio puede juzgar a un hijo por los pecados del padre. ¿De acuerdo? Y el 2017, Dalo Bucaram no tenía ningún tipo de acusación ni había cometido ningún hecho que pudiera hacerme pensar a mí que había encontrado satisfacción en seguir el camino de la corrupción. Si yo habría sido brujo y pudiera haber leído el futuro, no solamente que no habría sido candidato acompañándole a Dalo Bucaram, sino que le habría dicho al país no votarán por Moreno, porque Moreno ha sido el responsable de un gobierno que ha provocado destrucción, muerte, pobreza y desempleo. Pero, mi querido Juan Carlos, en todas las virtudes que puedo tener, brujo no soy, ¿sí? Pero si me pides que yo vuelva al 2017, te diría sí, fue un error estúpido, un error mío tonto, absolutamente tonto, y como todo error tonto no tiene justificación. Pero el 2017 nadie había entregado los hospitales a los Bucaram. Y que yo sepa, al menos que yo sepa, el participar en una campaña política no implica un compromiso de reparto burocrático. Y tanto Bucaram como yo sabíamos claramente que no íbamos a ganar esa elección. Es decir, mira, mi querido Juan Carlos, si habría querido yo mismo ser candidato a la presidencia, probablemente habría aceptado la candidatura de algún movimiento chico. ¿Por qué no lo hice y terminé aceptando la vicepresidencia en mi novio con el Lalo? Porque en realidad mi intención era aprender, meterme al territorio, ver cómo funcionaba la campaña. Probablemente lo hice en malas, de hecho, no probablemente, lo hice en malas compañías. Pero ¿quién en política no está expuesto a eso? O sea, mira, el expresidente Correa pactó con los Bucaram durante la primera parte de su gobierno, porque necesitaba los votos del PRE, y te hablo de la Asamblea entre el 2008 y el 2013. ¿Sí? Y a Correa no le satanizan por eso. Moreno les ha entregado los hospitales de los Bucaram durante 3 años. Y no veo que a Moreno le satanicen por el tema. En mi caso, y este es un tema anecdótico también de la política, hay 2 cosas que no se olviden. Mi candidatura a la vicepresidencia, si yo te preguntara cuáles fueron los candidatos de la vicepresidencia de la República que no ganaron en las últimas 3 elecciones, ya nadie se acuerda.
pero todo el mundo se acuerda que fui candidato en Binango con Bucaram. Y la segunda cosa es el hecho cierto de que no leo el futuro. O sea, mira, mi error ha sido pagado con el retiro de la política. Me retiré de la política y no pienso estar en ningún punto en la política en el 2021. Pero, ¿y el error del correísmo al haber puesto a Moreno en la presidencia? ¿Quién asume ese error? El error del correísmo y de los que votaron por Moreno, que son un montón, de haber puesto a una persona que es un autómata en la presidencia y que ha permitido en esa ausencia de poder que las rupturas terminen gobernando cuando ellos no han recibido un voto nunca. Y que ahora además desdicen del correísmo cuando el correísmo fue su matriz. De ahí salieron. Entonces, claro, son estas peculiaridades de la política. Finalmente, Juan Carlos, soy un animal político, estoy retirado de la política activa, pero me gusta, sigo opinando, pero me hago cargo de mis errores. Yo creo que al país le hace falta eso. El país a veces sublimiza mucho la política, Juan y Fermín, y cree que los políticos deben ser santos bajados de los altares. No, los políticos se equivocan como todas las personas. O sea, hay gente que se equivoca en un matrimonio, ¿sí? Hay gente que se equivoca en hacer negocios, en hacer socios. Yo me equivoqué en una campaña electoral que duró exactamente, creo que 1 mes y medio. Caminé con Dalo Bucaram, creo que 8 cuadras. ¿Sí? Si caminé con él 8 cuadras es mucho. Ponele 10. Porque además las campañas fueron absolutamente distintas. Mi objetivo en política en ese momento era otro. Pero 3 años después, veo esta barbaridad de que se han hecho cargo de los hospitales y terminan amasando unas fortunas terribles. Oye, y desde lo más profundo de mi conciencia cívica, tengo que hablar, pues. O sea, no me puedo quedar callado para decir, no me han de decir que fui candidato de Bucaram. No era un carajo. Tengo que poner las cosas en su sitio y decir las cosas como son. Y si en eso me voy cargando unas habladas, me las cargo, me explico. Pero, yo no fui el que le dio los hospitales a los Bucaram. Eso fue Moreno, fue Romo, fue Roldán y quienes hayan pactado con los Bucaram. Por eso Bucaram anda loco ahora y anda hablando disparates en el Twitter y anda disparando amenazas. ¿Sí? Es por eso. Ahora, mi pregunta es, ¿por qué? ¿Qué es la pregunta que deberíamos hacernos los que nos gusta la política? A ver, ¿por qué el gobierno pacta con Bucaram cuando Bucaram tenía un voto en la asamblea? Uno, el de la señora Cuesta. ¿Cuál es el costo-beneficio de esto, no? Obvio, por un voto de la señora Cuesta le terminas entregando hospitales y haciéndole millonario. A él, a Salcedo, a quien haya sido. ¿Por qué pacta con Bucaram? No tengo idea. Porque además de lo que se sabe, el pacto de Bucaram con Moreno es previo a la posesión de Moreno. O sea, habíamos perdido las elecciones en febrero, Moreno gana las elecciones en marzo, y Moreno manda emisarios a Panamá después de que gana las elecciones y previo a posesionarse. ¿Sí? La pregunta es ¿por qué? Si tenía el pre un voto, el de la señora Cuesta, ningún otro. ¿Por qué le entregas tal cantidad de poder a quien además... Hubo un viaje que se fueron, creo que el señor Mangas y el señor Serrano en un avión hasta Panamá a hablar con Bucaram. Es lo que se sabe ahora, ¿no? Es lo que se sabe ahora. Y el propio Serrano lo admitió y dijo, sí. ¿Por qué? Porque me acuerdo que los Bucaram en ese momento estaban sacándole la cresta, perdón la expresión, el quiteñismo, sacándole la cresta a Jorge Glass por el tema Odebrecht. Claro, porque ahí asoma el de todos del tío. Los días, Dalo Bucaram le daba durísimo a Jorge Glass. Le decía ladrón, corrupto, bla, bla, bla. Y luego hay este viaje. Y después Serrano dice, sí, nos fuimos a hacer eso porque es el esfuerzo y el sacrificio que tenemos que hacer para salvar la revolución ciudadana y sobre todo a nuestro compañero Jorge Glass. Y creo que ese pacto... Pero fueron a comprar en silencio. Me imagino que puede ser un pacto de silencio. Especulemos en eso. Fueron a comprarle silencio y Moreno entrega a Glass, como también lo dije yo. Yo dije en una entrevista en televisión, dije, Moreno, en los próximos 6 meses entrega a Glass, porque era cuestión de leer la política. No porque supiera nada, era cuestión de leer la política. Entonces... O sea, si eres brujo. Es verdad que a veces cuando no se me nubla la bola de cristal, pero como buen brujo no me leo yo mismo las cartas, por eso hago pendejadas. Entonces,
el tema aquí es, si le fueron a comprar el silencio, después Moreno entrega a Glass, ya había cumplido su propósito, pues es decir, ya no tenía sentido. Y la entrega de hospitales es hasta hace poco, porque el tema se destapa en la pandemia. Mira, yo no soy muy dado a la teoría de la conspiración. ¿Sí? Yo soy más dado a leer los hechos. Pero esta alianza entre Moreno y Bucaram, posterior a la victoria de Moreno, y por cierto, ahí yo ya no tenía nada que ver ni con el PRE ni con nadie. Es decir, yo terminó la primera campaña, la primera vuelta y a mis cosas, a mi actividad profesional. No tiene lógica, no tiene lógica. Y se hablaba inicialmente de que les habían entregado el CNEL, ¿te acuerdas? La cuestión esta de las eléctricas. Y después los hospitales, por un voto en la asamblea, o por el silencio de Dalo Bucaram. En la práctica, ¿qué es lo que hizo Dalo Bucaram una semana antes de que se cierren la campaña electoral a la primera vuelta? Hizo un Facebook Live y terminó sacando una serie de documentos relacionados con el financiamiento del tío de Glass, que ahora está preso. ¿Sí? Y después vino el incidente donde Jacobo le golpea al tío en una cafetería. El trompón de Jacobito. El trompón de Jacobito. Ok, si tú revisas ese Facebook Live, ¿hay ahí algo en realidad que incrimine a Glass? No, porque Glass termina siendo incriminado por el testimonio del delator de Odebrecht, de José Santos, al cual van a tomar declaración el fiscal Vaca y quien era en ese momento su asistente, la señora Diana Salazar. Entonces, el tema es, ¿por qué fueron a Panamá a pactar con Bucaram? Es algo que mi querido Juan Carlos y Fermín, algún día se sabrá. Pero en los hechos, lo que Bucaram podía ofrecer era el voto de la señora Cuesta, era lo que podía ofrecer, porque su capacidad de movilización en la costa era cero, pues eso se demostró en el resultado electoral que tuvimos en febrero del 2017. Entonces, ¿por qué pactas con los Bucaram? Es un misterio. Algún día se sabrá, desde luego, si el propio Bucaram no lo dice en las próximas 2 semanas. Pero también a Bucaram hay que pasarle por un sedazo, no todo lo que dice es cuerdo. Veo que en estos últimos días ha pretendido subirse en el tema, innoblemente ha pretendido subirse en el tema de los hermanos Restrepo. Innoblemente. Bellacamente. Claro. Bellacamente. Es verdad. Bellacamente. Eso es solamente puedo hacerlo un bellaco. Y después anda con el tema de que le van a operar del corazón, pobrecito, ha tenido arritmia. Entonces la cuestión era, vea, señor, si ha tenido arritmia, no era usted que vuelva a tener problemas con la ley, porque el corazoncito se afecta. Pero es un hombre que está ya, él tiene una locura moral, ¿me explico? Él tiene una locura moral. Y también es una cosa que la gente debe replantearse. Yo he sido uno de los críticos, y siempre fui uno de los críticos de que el Congreso del 97 le declarara incapaz mental. Siempre fue un crítico. Porque no había un dictamen de un psiquiatra, y los diputados dijeron, el ñato ha sido locos. Pero es que en realidad ha sido locos. Entonces no han estado tan descarrilados los diputados del 97, porque el hombre tiene una locura moral. O sea, el haberse... ¿Qué es una locura moral? ¿Qué debemos entender por locura moral? Esta bellaquería, esta forma innoble de hacer política, que se traduce en la amenaza, en esta forma... Pero digamos, tú dices bien, Ramiro, que no hay cómo endilgar los errores de los padres a los hijos. Por supuesto. Y sin embargo, estaba claro que Dalo era hijo de Abdalá Bucaram. Es decir, no... Sí, claro, pero Bucaram tiene... Sí, si me preguntas, yo no te puedo decir, porque yo no juzgo a nadie. Pero no, de acuerdo, pero solo déjame hacerte una mención. Bucaram tiene una hija que no tiene nada que ver con la política, y que esa señora, que yo sepa, jamás en la vida ha dado que decir a nadie. Es más, no la quiero ni siquiera mencionar, porque una persona así merece el anonimato que ha escogido. O sea, no hay una transmisión en el ADN de la corrupción. También en algún punto, cuando Netflix haga la serie sobre los Bucaram,
porque dan para serie de Netflix. Habrá que plantearse por qué la presión del hombre sobre sus hijos. Y aquí te voy a hacer una infidencia que creo que es válida. En algún momento en campaña, Dalo Bucarán me decía a mí, mira Ramiro, si algo no quiero es que sobre mis hijos pese el karma del apellido que he tenido que sobrellevar yo durante 30 años. Eso me lo dijo a mí, una noche conversando en campaña. Y me sonó muy lógico y sobre todo muy sincero. Entonces no entiendo por qué Dalo Bucarán termina enredándose en estas telarañas de política opaca en las que suelen dar su padre a satisfacción, tomando en cuenta que prolonga el karma una generación más. ¿Me explico? Entonces, es una cosa que no entenderé, a lo mejor alguien la puede explicar mejor, pero hay que saber leerla también. Entonces, si bien, te digo, Dalo era hijo de Abdalá, Abdalá tiene una hija que yo sepa, la señora es impecable, es decir, no ha dado, no quiero ni siquiera mencionar su nombre porque ha escogido ella el camino del anonimato. Podemos juzgarle a la señora por ser su padre, absurdo. Ramiro, te cuento que nos están dando palo en los comentarios, te están dando palo a vos, nos están dando palo a nosotros por haberte invitado, pero cuando pasen la lista de quién tenemos que invitar y a quién no, pues yo no acataré esa lista. Nunca la he acatado, ni lo voy a acatar ahora. Así es que guárdense los comentarios, porque qué pena que Plan B invite a... O sea, vayan y pongan un Facebook Live propio y inviten al que les da la gana. Pero quiero leer un comentario de Pedro Ordóñez, que está ahí salvando, no hay groserías ahí, pero dice, con todo el respeto para Plan B, creo que no se debe dar cabida a este tipo de políticos, o sea, a vos. Es tan cínico que dice que su error de apoyar a Bucarán le ha significado abandonar la política activa cuando todos los días comenta a favor de Correa y se convirtió en periodista de la radio de la prefectura de la golpista de Pavón. Hay que ser cara dura, seguramente. Decir que hace 3 años no sabía quiénes eran los Bucarán es creernos pendejos. A ver, no he dicho eso, ¿no? Vamos puntualizando. Quiero resumir todos los comentarios. Claro. A ver, vamos haciendo algunas puntualizaciones. Sí. Que creo que son necesarias. Y creo que tú has planteado el tema. Yo no tengo por qué defenderme, ¿sí? Y el comentario del señor es eso, es pretender sentarme a mí en el banquillo de los acusados, lo cual es absurdo. Al señor no le gusta que yo opine en Twitter, no me siga. Al señor seguramente debe ser un odiador profesional, entonces está bien, viva su odio, sea feliz en medio de su odio, si el odio le puede hacer feliz. Segundo, efectivamente, hago un programa de radio todos los lunes en Radio Pichincha Universal, que es un medio público, en donde procuro hablar de cine, de libros, pero en la pandemia no pude porque había que hablar de la coyuntura, porque si no eso era un acto de onanismo mental. Y la tercera cosa es esa pretensión que tiene la gente de juzgar al otro desde su propia atadura. Yo no sé quién es el Señor. Sí, no sé quién es el Señor. No sé en qué trabaja, qué es lo que hace, cómo lleva su vida personal. No lo sé, ni me interesa. Pero pretende desde el comentario afectar mi vida o comentar mi vida. ¿Por qué? Porque ya no opino lo que él quiere oír. Si yo le dijera mañana o escribiera en Twitter mañana lo que él quiere oír, diría que bestia, qué tipo más inteligente. Y es porque muchas personas en el Ecuador, y eso está mal, creen que uno debe hablar lo que les hace feliz a los que leen. Y no, mis queridos amigos, uno habla lo que piensa. Si lo que piensa le hace a las personas felices, bien, y si no, no. Con ustedes me une una vieja amistad, con Fermín y contigo una amistad de más de 20 años. Entonces, ante ese escenario, ¿sí?, respondo todas las preguntas que me planteas, honrando nuestra amistad. Pero no puedo sentarme en una entrevista donde yo sea el acusado porque no tengo de qué defenderme. Y sí he dicho que fue un error
¿de acuerdo? Y lo mantengo. Pero ¿qué quieren que haga? Que me latigue, que me suicide, que me ponga cilicios, que me vista de cucurucho, que haga una procesión de rodillas a la Virgen del Quince. ¿Qué quieren que haga? ¿Sí? ¿Qué quieren que haga? Porque, me Claro, río, ahora, o sea, lo que yo digo es esto, Ramiro, uno cuando se mete a política sabe que tiene que tener, como dicen, el cuero de cocodrilo. Y cuando se mete también a periodista, pasa lo mismo. La gente opina, y en general en el Ecuador la gente opina desacreditando, descalificando, agrediendo, que ha sido una de las costumbres que se han vivido en el Ecuador y se vivió mucho más con fuerza la década pasada. Sin embargo, yo había leído este comentario, no quiero explicar por qué, pero es como que, ¿no es cierto? Hay decenas de comentarios en este momento donde precisamente colocan a Ramiro Aguilar en el banquillo. uh-huh. Y Ramiro Aguilar lo ha explicado perfectamente. Lo que queremos es hablar con Ramiro Aguilar, porque no estamos aquí para juzgarlo, ni estamos aquí para analizar la política. Y en esas condiciones es una voz distinta y es una voz calificada, a mi criterio, distinta a las otras voces, es cierto, que hablan de política. Y me parece lo correcto. Porque si uno quiere que invitemos a las personas que nos gustan, pues entonces no hagamos un programa, o sea, de periodístico, hagamos el programa Un del TikTok. partido, No, el hagan un partido, TikTok. hagamos el programa del partido anticorreísta, o hagamos el programa del partido correísta. O sea, sí, y seremos felices. Pero de eso se trata, o sea, de tener voces divergentes, distintas. Ahora bien, para salir de esto, Ramiro, eh, ¿cómo ves las próximas elecciones? Es decir, es muy complicado el panorama político. Me parece que ya algunos analistas lo han planteado, los políticos en general están muy afectados, han salido muy afectados de esta crisis, muchos no han estado a la altura, se ha sembrado el tema de la corrupción como un karma sobre todos, porque la gente no diferencia en general del político bueno o del político malo, sino que todos los políticos. Y lo que tenemos es unas elecciones a puertas donde se va a elegir nada menos que una nueva asamblea y un nuevo presidente y vicepresidente de la República. No es cosa menor para el Ecuador. O sea, es una cosa donde se puede definir el futuro de los próximos años. Entonces, ¿cómo ves ese panorama? ¿Qué crees que pueda ocurrir en ese camino? A ver, primero no hay que postergar las elecciones. Hay una presión en este momento de políticos que le tienen miedo a la presidencial del 2021. Entonces, este gobierno es demasiado ilegítimo. Y la ilegitimidad viene de su traición a sus postulados de gobierno. ¿Sí? O sea, puede ser que Moreno haya hecho feliz a mucha gente al decantarse por el neoliberalismo, pero Moreno no tuvo los votos con un plan de gobierno neoliberal. Entonces, pretender que este gobierno dure más de lo que debe durar constitucionalmente es una locura. Habrá que encontrar la forma, si es que no tenemos vacuna hasta el 2021, habrá que encontrar la forma técnica, tecnológica de llegar a elecciones en la fecha correcta. Y te digo una cosa, Juan y Fermín, el próximo presidente o la próxima presidenta del Ecuador en este momento está probablemente acostado en su cama viendo una serie de televisión sin imaginarse siquiera que va a ser presidente de la República. El próximo presidente saldrá del anonimato totalmente. Es decir, te aseguro que Nebot en las próximas semanas probablemente diga no voy a ser candidato. Puede que me equivoque, pero eso creo yo. Lazo no sube en las encuestas, no pasa del 8%, no pasa. Y habrán otros candidatos, desde luego, porque hablábamos al inicio de la entrevista, es bonito hacer política, es bonito involucrarse en una campaña presidencial, es chévere. Entonces, habrán otros candidatos, pero el candidato que pueda definir la suerte del Ecuador, yo creo que saldrá de una postura ideológica que se va a enfrentar. Es decir, se va a enfrentar el neoliberalismo puro y duro con el progresismo. ¿Sí? Y tanto el candidato neoliberal cuanto el candidato progresista serán personas que salgan en este momento, que salgan de la ausencia de actividad política, por lo que tú mencionas. Es decir, después de la pandemia, no se han corrido encuestas, primero, y segundo, la gente está muy molesta con la actividad política.
Y cuando te hablo de la gente, no te hablo del consumidor de redes, cuidado, hay que diferenciar eso. Te hablo del ciudadano común, que se siente huérfano de asistencia del gobierno. Fermín hablaba al inicio de este programa de que según cifras del gobierno hay 170.000 personas que han entrado al desempleo durante la pandemia. 170.000 personas. Los acreedores ya están torturando a los deudores que no han podido trabajar 3 meses, cobrándoles el 36% de interés o más en diferimientos hasta 36 meses en sus tarjetas de crédito y en sus préstamos. El gobierno no hizo nada. Entonces, el ciudadano que se reinserta, en el tema de la tasa de interés, estoy hablando figurativamente, no tengo el dato exacto, pero el ciudadano que se reinserta paulatinamente a la actividad después del aislamiento, no es que al día 3 de reinsertarse tiene trabajo y tiene ingresos, esto va a demorar. Entonces, ese ciudadano sale totalmente enojado porque ha sentido la orfandad del Estado. El Estado no le ha protegido ni en su relación laboral, ni en su relación financiera, ni en la salud. Mira, algún día habrá que hacer una comisión de la verdad para saber cuántos muertos hubo en la ciudad de Guayaquil y por qué murieron en esa cantidad. Si es que en realidad sobrepasaron la capacidad hospitalaria o sencillamente les mandaron a morir a su casa. Entonces, en ese escenario es imposible, Juan, es imposible, Fermín, el tratar de avisorar un posible candidato presidencial. Yo creo que en este momento más bien tenemos que sacar las cosas en limpio. Necesitamos elecciones en la fecha pactada, necesitamos un recambio democrático, necesitamos que el próximo presidente además le diga al país la verdad. No puede ser que venda un programa de gobierno y después termine haciendo todo lo contrario. Y en cuanto a la composición de la Asamblea, yo creo que es importante entender que la Asamblea Nacional no puede volverse un espacio ni de hacer dinero ni de buscar puestos. Pero frente a eso es cuestión de la elección de cada provincia. Mira, a propósito de esta ley humanitaria, y en algunas entrevistas que he hecho en el aislamiento, porque además estoy aburrido, tengo que entretenerme en algo, y hay personas que han tenido la gentileza de invitarme, y en algunas radios del interior del país me han dicho, mira, es que los asambleístas vienen acá y nos dicen que la ley humanitaria es buena. Le digo, pero ¿cómo? A ver, ¿a quién en la cabeza se le puede ocurrir que el que te quiten el empleo, te bajen el salario, sea bueno? ¿Por dónde? Es que el trabajador y el empleador pueden llegar a un acuerdo. Dígame, ¿en qué país puede el empleador y el trabajador sentarse en igualdad de condiciones a llegar a un acuerdo? Entonces, creo que es bueno el poder debatir esto. Y además hay otra cosa. Yo creo que lo que estamos haciendo en este momento, que es digitalizando la política, digitalizando la opinión pública, es lo que va a pasar en la campaña presidencial del 2021. O sea, ya no vas a tener, incluso por cuestiones de orden sanitario, los mitines políticos, el puerta a puerta, sino vas a tener este contacto digital con las personas, que van a darnos un resultado también complejo. Vamos a ver qué político es capaz de entablar química a través de una pantalla de un computador y plantear además claridad en sus ideas, que es un poco lo que está pasando en la campaña presidencial en los Estados Unidos, ¿no? Entre Trump y Biden. Ya todo está digitalizado. Ramiro, tú nos has señalado que tuviste una relación, obviamente, como candidato con Dalo Bucarán. Y Dalo ha dicho también que Daniel Salcedo era parte de su entorno desde 2017 y que había apoyado la campaña. ¿Tú lo conociste, Daniel Salcedo? ¿Lo viste en alguna ocasión? ¿Supiste de qué tipo de apoyo pudo él brindar a la campaña en la que participaste? A ver, si es que estuvo ahí, seguramente lo vi. Sí, seguramente lo vi. No recuerdo que me lo hayan presentado, no recuerdo haberlo tratado, es decir, que alguien me haya dicho, ve, es Salcedo y hace tal cosa. Porque te repito, en esa campaña, yo con el equipo de Dalo Bucarán, si caminé 10 cuadras es mucho. Cada uno hizo su propia campaña. Y entonces, por una dinámica, además de quién era más fuerte en qué. Yo me posicioné en la sierra, él se posicionó en la costa. Entonces, la verdad no tengo idea. Pero la gente es experta en buscar fotos en el internet.
Entonces, a lo mejor hay una foto en el que en algún mitin esté, a lo mejor no, pero decirte que tenga yo conciencia o esté claro en que el tipo estaba acercando a la campaña, la verdad no me acuerdo. La verdad no me acuerdo. Otro aspecto polémico de tu accionar reciente ha sido la crítica al actual gobierno, sobre todo al entorno del presidente y sobre todo a la ruptura de los 25. Tú has llegado a decir que quienes gobiernan son ellos, que se alternan la presidencia un día Romo y el siguiente Roldán, y que el presidente no tiene en realidad el ejercicio de la jefatura del Estado. ¿Tú crees que, cuáles son tus bases para hacer esta afirmación? Porque cada vez que se le cuestiona al presidente que al parecer no gobierna, sale en cadena nacional y dice que sí está gobernando. Sale en cadena nacional desde el despacho presidencial y dice que él toma las decisiones y respalda totalmente a su entorno y sobre todo a los personajes de la ruptura de los 25. Correcto. Y sale en cadena nacional y anuncia la conformación de un comité asesor al ministro de Economía y le nombra al Pablo Lucio Paredes. Minutos después del Pablo Lucio le pone un tuit y le dice, vea, conmigo no es. Y 3 minutos después Roldán dice, el error cometido por el presidente de mencionar al Pablo Lucio Paredes es mío. ¿Qué otra prueba quieres? O sea, Roldán le dice a Moreno qué decir en cadena nacional, qué nombres poner. Un presidente de la República que no tenga el mínimo sentido para decir, a ver, ¿qué comité estoy formando? O sea, él repite como loro lo que le dice Roldán. Ahí están los hechos. O sea, los hechos hablan por sí mismos. Esa es la respuesta. Decías, Ramiro, que Moreno, el gobierno de Moreno es ilegítimo porque ganó con una propuesta y terminó haciendo otra cosa. Sin embargo, ¿no crees que era insostenible que Moreno de alguna manera siga defendiendo a un señor como Glass o siga defendiendo o protegiendo a lo que después se demostraría como el caso Sobornos o siga, digamos, atacando a la prensa o siga peleándose con todo el mundo y generando un conflicto permanente de este país, de la política? Es decir, digo, los errores de Moreno, por más graves que sean, ¿crees que opaquen lo que pasó en el gobierno de Correa? A ver, pero es que estoy hablando, mi querido Juan, del tema económico. Pues. Sí, pero también, o sea, todo está junto, ¿no? Todo está junto. No, todo está junto. O sea, yo Pero no puedo más pelear con la... mucha plata también, ¿no? Mira, por lo que haya sido, por lo Uh-huh. que haya sido. Pero el principal objetivo de un gobierno es mantener el bienestar de sus ciudadanos. O sea, puede ser que no nos guste que se haya peleado con la prensa, ¿de acuerdo? Pero me disgusta más que hayan 170,000 desempleados. Puede ser que no me guste, y de hecho no me gusta, el manejo autoritario y arbitrario que tuvo Correa del gobierno. Pero me descompone más que Guayaquil haya llegado a tener más de 10,000 muertos en cifras todavía que son volumosas por el COVID, siendo una de las ciudades más afectadas en el mundo. ¿Sí? Me descompone más que el gobierno no pudo tener cifras oficiales de quienes estaban enfermos con el COVID y cuántos muertos fueron producto de la pandemia. O sea, Juan, pongamos un poco la cosa en la balanza, pues. Que el conflicto político, a mí no me gusta el conflicto político, pero tú tienes ahí en las personas que estás leyendo en los comentarios, debes tener gente feroz ahí. Claro, estoy espantado. Feroz, claro, porque además, y esto con todo el cariño del mundo, el problema es que también la opinión se sectorizó. Entonces hay espacios de comunicación que representan al correísmo, espacios de comunicación que representan el anticorreísmo. Cuando yo creo que los espacios de comunicación tienen que ser comunicación, sencillamente comunicación. Y los espacios editoriales, sí, espacios editoriales. Pero esa ferocidad que se demuestra en las personas que te están escribiendo es la misma ferocidad que tenía Correa. Es la misma ferocidad. Si a uno de esas personas, si a cualquiera de esas personas que te están escribiendo le pones mañana en la presidencia de la República, va a ser un feroz. Ese es el tema. Va a ser como Correa. Va a ser como Correa, exactamente. Uh-huh. Va a ser como Correa. Entonces, a donde yo quiero llegar es, la economía en este momento es tan importante como la democracia, porque el bienestar de los ciudadanos es fundamental.
Y a mí me duele que el Ecuador no haya podido tener ni siquiera cifras oficiales de cuántas personas se enfermaron y murieron por el COVID. Me duele. A mí me duele que durante una pandemia hayan hecho negocio con las fundas de cadáveres. A mí me duele. Y puede ser que Moreno haya entregado la cabeza de Glass. Perfecto, Glass está en la cárcel. ¿Sí? Pero la gente está comiendo, saliendo a trabajar y jugándose la vida todos los días. Entonces, a donde yo quiero llegar es a lo siguiente. El próximo presidente tiene que hablar claro en términos económicos, tiene que hablar claro en términos políticos, porque los ciudadanos necesitan bienestar. Si no le das bienestar a los ciudadanos, no resuelves el problema. O sea, insultando no comes, pues puedes insultar todo el día que no te llegue el pan. Listo. Gracias, Ramiro. Sacudirás del computador porque deben haber Sí, hay tirado. comentarios interesantes. En general, no sé cuántos habrá más de 100, pero de los cuales 90 son insultos, ¿no? Y no los vamos a publicar. Hay uno que es interesante, dice, ponle ese, Correa hizo lo mismo, saqueó los recursos de los unificados de Manabí. Sí. Déjame decirte eso. Mira, en el tema de Manabí, cuando se hizo la ley en la que se creó un impuesto para la reconstrucción de Manabí, yo pedí que se abra una subcuenta en la cuenta única del Tesoro, donde se registren todos los ingresos relacionados con los impuestos para la reconstrucción de Manabí. Y si tú entras ahora a la página, no sé si siga abierta, pero si tú entras a la página del Ministerio de Finanzas, tú vas a ver ahí el ingreso y el gasto. ¿Sí? No vas a ver el contratista y esa historia, porque eso ya es un tema de ejecución, pero al menos el recurso o el manejo del recurso fue transparente. Pero a nadie se le ocurrió crear un fideicomiso privado, o se les ocurrió a algunos, pero eso era la negación del Estado, y me opuse, para administrar los recursos del impuesto para la reconstrucción de Manabí. Pero elevemos un poco la discusión. Es decir, siempre estamos llegando al punto. Han pasado 4 años. 4 años, Juan y Fermín, 4 años. Y en esos 4 años seguimos hablando de Correa hizo lo mismo. No, a ver, aquí hay que hablar de qué es lo que ha hecho Moreno en su periodo de gobierno que se acaba ya. ¿Qué hizo el señor? ¿Qué justificó que el señor esté sentado en el sillón presidencial? Porque si no, en la campaña del 2021, el debate va a ser Correa. ¿Y qué hizo Correa? ¿Nos vamos a saltar a Moreno? ¿Vamos a hacer un paréntesis del gobierno de Moreno? Entonces, ya un poco superemos eso y entendamos que la política económica y la política pública debe ser para sostener la institucionalidad del país y sostener el bienestar de las personas. No puede ser ni la política pública ni la economía un mecanismo para canalizar el odio. O sea, está bien, tú has dicho lo que es verdad, quienes hacemos política, quienes hacen periodismo, estamos dispuestos a que la gente se desahogue con nosotros al final del día, ¿no es cierto? Es algo que se escoge y sencillamente el día en que uno no quiera, apaga redes y se va a otra cosa. Pero la persona que está viviendo su realidad no puede alimentarse de odio, pues, o sea, no puede decir, puta, es que hay que masacrarles, no hay que masacrar a nadie, no hay que exponer las cabezas de nadie. Ahí también hubo una frase muy desafortunada de la fiscal general. Querían las cabezas, ahí están las cabezas. O sea, este es el circo romano. No. Hay que tener debido proceso y hay que tener juicios y llegar a identificar a los responsables y a ubicar el dinero. Juan, de todo el correísmo, la ineptitud de gobierno y del gobierno de Moreno y de sus entes de control ha hecho que solamente Telconet devuelva 13 millones de dólares en bonos y a plazos. ¿No? ¿Por qué? Porque ya están contentísimos con la sentencia a Correa, ya le pueden decir que está condenado. Y ahí, esto no es tampoco una cosa del Ecuador. Acabo de leer un tuit en el día de hoy, donde el ex juez Moro y ex ministro de Bolsonaro, eventual candidato a la presidencia de Brasil en las siguientes elecciones, le dice a Lula, yo no debato con condenados. ¡Ah, caramba!
Ah, caramba. Entonces, en política hay que saber, hay que ver quién está condenado y quién no. Listo, listo. No Ahí sé les si, dejo, ahí les dejo la inquietud. no sé si Fermín tenga algo al final, sino ya para despedirnos. Bueno, finalmente, Ramiro, otro de los cuestionamientos que se han visto recurrentemente en los comentarios es que te acusan de haberte vuelto correísta cuando eras un crítico, Rafael Correa. ¿Realmente te volviste correísta en algún punto o crees que hay alguna otra justificación para defender a personajes del correísmo como Paola Pavón o Virgilio Hernández? A ver, en el tema de Paola y de Virgilio, mira, yo soy abogado y ejerzo mi profesión de abogado. Entonces, yo no vivo de los contratos en los hospitales, yo no vendo fundas de cadáveres. Yo ejerzo mi profesión de abogado. Yo no cobro por hacer denuncias en el Twitter. Yo vivo de mi profesión de abogado. Y ejerzo mi profesión y defiendo personas. Y son los jueces los que finalmente toman la decisión. Ahora, en el tema de mis defensas profesionales y en el tema de que me he vuelto correísta, no me he vuelto correísta. ¿Sí? Lo que no soy es neoliberal. Y lo que no voy a hacer es opinar en función de lo que la Avenida de los Chiris quiera leer. ¿Sí? Porque Quito y el Ecuador es más que la Avenida de los Chiris, te aseguro. También, Ramiro, has tenido algunos roces con colegas, por ejemplo, con La Posta, a los que acusas de estar involucrados en temas de pauta. Yo te pregunto una cosa, ¿por qué es ilegítimo que los periodistas reciban auspicios publicitarios como ocurre en todos los países del mundo? ¿O que los periodistas tenemos que ser monjes mendicantes o los medios de comunicación tienen que sobrevivir del aire? ¿Por qué es No, malo que un medio de comunicación tenga pauta publicitaria como en todo el mundo capitalista y occidental? pero no para insultarte, pues Fermín. O sea, no pueden tener un medio que está hecho exclusivamente para insultar, insultar, insultar e insultar. ¿Sí? Para eso no está un medio. Los niatos que hacen la posta, Vivanco, entre ellos. Y esto quiero ser muy claro, y gracias por preguntarme esto, Fermín, porque se me estaba pasando. Vivanco, durante los 10 años del correísmo, estaba metido debajo de un escritorio, asustado. Despidió a la gente de vanguardia. ¿Sí? Vivanco, ¿por qué no tuvo la ferocidad que tiene ahora contra todo el que no piensa con él? ¿Por qué no la tuvo con el correísmo cuando el correísmo estaba en el poder? No obstante, yo, cuando Correa estaba en el poder, y aún antes, le enfrenté y le sigo enfrentando. Pero, ¿cuál es la diferencia? La diferencia es que Vivanco está, y el otro ñato que tienen ahí, que es el que le hace ahí la segunda voz, está dedicado a insultar. Entonces, dime tú, un periodismo que es insultador, merece la pauta del Estado con el propósito exclusivo de que insulte a los opositores políticos. Yo no estoy en contra de que haya pauta. ¿Sí? De hecho, yo pienso que el Estado debería repartir equitativamente la pauta y para eso debe haber una ley que reparte equitativamente la pauta del gasto de publicidad del Estado. Y el Estado no debe tener los medios incautados. El Estado debe tener un canal público de televisión, una radio pública, y no debe tener un periódico. ¿Qué hace el Estado con un periódico? Pero ese no es el punto, Fermín. El punto es que le paguen a alguien para insultarte todos los santos días. O sea, haz de cuenta que las personas que te están escribiendo que son felices con la posta, ¿no? Claro, ¿pero por qué son felices? Porque te insultan. El reflejo de sus tristes vidas es sentarse a ver cómo la posta insulta y ser felices porque la posta insulta. Entonces, mi pregunta es, ¿cuántas vacunas del COVID pudieron haberse comprado durante la pandemia en vez de pagar pauta? ¿Cuántas pudieron haberse comprado? ¿Cuántos respiradores pudieron comprarse antes de la pandemia en vez de gastar publicidad y enriquecerle a Vivanco? Vivanco y el otro ñato. El primer programa que hicieron, cuando no les veía a nadie, lo hicieron con Virgilio Hernández y conmigo. Y me llamaron a decir, mira,
no tenemos quien nos acepte porque además es un programita que está saliendo, ¿podrías venir? Y claro, fui porque no, yo no soy un tipo que me ha puesto en un pedestal jamás. Tampoco quiero que me agradezcan ni que me hagan altar, ¿sí? Lo que voy a hacer siempre es reaccionar cuando me insultan, siempre. Y voy a reaccionar en el mismo nivel en el que me busquen. Si me buscan en un debate ideológico, me encontrarán en un debate ideológico. Si me buscan en la calle y me insultan en la calle, van a encontrar un tipo de un lenguaje patibulario, pero me van a encontrar. Porque estoy hasta el cuello de que la gente te insulte o me insulte por haber hecho una asamblea de 4 años bastante decorosa. Estoy hasta el cuello de que la gente me insulte por dar mi opinión. Oye, ¿qué hago? ¿Me cambio de país? ¿Me voy a vivir en otra ciudad? Entonces, y que tengan un medio de comunicación, un blog dedicado a insultar, a ver, no solamente a mí, al alcalde, aquí, es un botafuego de insultos, ¿sí? Entonces, oye, pagar para eso y pagar además con la plata de los contribuyentes, ¿qué te diré? Sí, mira, uno puede estar en desacuerdo con algún contenido editorial, pero decir, recurrir a ese argumento correísta, es porque está pautado, es porque está comprado, y decir que el periodismo está comprado, yo creo que ahí cometes un error conceptual, ¿o no? No, 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 no. El periodismo se compra, Fermín. Y no, no solo aquí. En México les dicen guachicoleros. ¿Sí? En México, y México que tiene además un periodismo que está poniendo vidas, ojo, y que tiene un periodismo que ha puesto el pellejo. Ese México también tiene periodistas que se venden y que se vendieron al PRI, que se vendieron que después a Fox, que se vendieron a Calderón y que ahora no están de acuerdo con López Obrador. Pero el periodismo se vende. Así como hay políticos que se venden por un puesto y hay asambleístas que se venden por un puestito de teniente político en Juja, ¿no? Entonces, no es un elemento generalizador, ¿de acuerdo? No es que mi enfrentamiento conceptual sea con la prensa, en absoluto. Mi enfrentamiento es con quien me insulta. Y además con quien me insulta gratis. Y me insultan de gana, además, porque no voy a ser político. O sea, ¿qué ganan insultándome? Es lo que me preguntaré. 4 años me he venido preguntando eso. ¿Qué carajo ganan insultando? Y mi respuesta será la que te estoy dando. Siempre que me insulten, me van a encontrar. Siempre. Cuando sea viejo y me dé Alzheimer y ya no me acuerde, a lo mejor me resbalen los insultos. Hoy no. Y te voy a decir además por qué. Porque las redes sociales, en las redes sociales, las de mi madre, las de mi esposa, las leen mis hijos. Entonces, no está bien que una persona desde el anonimato te insulte. Y claro, tú mantener esa posición de Lord inglés de decir, no, no, pues esto no me toca. No, 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 no. Lamentablemente no estamos en el Palacio de Buckingham, ¿sí? Estamos en un lodazal. Y en el lodazal hay que defenderse como esos viejos tiradores de los cuentos de Mark Twain. También hay que ser claro, si tú estás en el Far West, ¿sí? No puedes reaccionar como que estuvieras en el Palacio de Buckingham. Tienes que reaccionar en la Plaza del Pueblo. Vente, vente y nos vamos. Bueno, gracias Ramiro por tus, digamos, polémicas declaraciones. Te voy a decir, no voy a polemizar contigo, yo no estoy de acuerdo tanto en lo que te referías creo que te referías a Francisco Vivanco y no a Luis Vivanco, sobre el enfrentamiento que hubo con el correísmo. Hay un fuerte enfrentamiento y bueno, pero eso es parte de otra historia, no voy a polemizar. Quizás sea posibilidad de topar de nuevo el tema, pero insisto siempre, sin convertirnos en jueces de nadie, porque no lo somos. Sin duda, sin duda, sin duda. No somos jueces, así como no nos gusta que nos juzguen, tampoco creo que, al menos yo no me creo en derecho de juzgar a nadie. Porque los hechos son los hechos y cada uno tiene sus razones y sus circunstancias. Y hay que entenderlo, comprenderlo y, si es posible, dejar pasar. Cuando no es posible, simplemente se enfrenta. Ese es el camino, pero muchas gracias, Ramiro, por enfrentar esto. De hecho, no ha sido fácil la entrevista, no ha sido fácil y me enorgullezco de ello. Tampoco han sido, los comentarios han
adecuados, creo yo. En general, mantenemos esa mala costumbre de insultar todo el tiempo. Eso no aporta en nada, creo yo. No aporta a nadie, no enriquece nada. No, en realidad no funciona. Así no funcionan las cosas. Pero de todas maneras es lo que tenemos. Y gracias por estar con nosotros. Ojalá podamos volver a vernos y veamos si se cumplen tus predicciones, porque un par de veces que te hemos entrevistado en Plan B para la revista, has dicho un par de predicciones que se cumplieron. Una feroz que dijiste que Moreno, que Lazo no será presidente. Guillermo Lazo iba a perder, dijiste, cuando todo el mundo... Iba a perder con el 5%, te dije hasta la cantidad. Sí, y todo el mundo creíamos que iba a ganar, o sea, porque esto era de cajón, de cajón. Y tú hablabas precisamente de perdió porque no se acercó a su debido tiempo al PRE y a los 4 puntos que sacaste. Correcto. ¿Por qué? Porque la lógica era un acercamiento previo, no posterior, cuando ya ganó las elecciones. Por eso es que te digo, no lo entiendo. Claro. Sencillamente no lo entiendo. Pero sí se entiende cuando Moreno sí logró el respaldo del PRE. Entonces... Sí, bueno, pero el respaldo de un diputado o logró una sociedad en comandita simple. Esa es la gran pregunta. Muy bien, gracias Ramiro por les mando un abrazo. Un fuerte abrazo. También gracias por atendernos. Buenas noches. Ha sido el abogado Ramiro Aguilar, ex asambleísta, es candidato a la presidencia de la República y hemos tenido esta noche un espacio con una gran acogida del público, una gran cantidad de personas que han colaborado y también en la que hemos tratado temas polémicos, Juan Carlos. Así es, como digo, es importante que un programa tenga este tipo de entrevistas porque son divergentes, son entrevistas que de alguna manera plantean otra forma de ver el mundo y la realidad. No todo lo que nosotros pensamos es cierto, no somos dueños de la verdad, nadie lo es. Y eso hace que tengamos la humildad de reconocer la razón en los demás, las razones de los demás. Y eso es absolutamente legítimo. Ramiro Aguilar también es ecuatoriano, porque cuando le insultan a Nebot y dicen, tal Nebot, sí, pero Nebot también es ecuatoriano, como lo ha sido Correa, o como lo ha sido Moreno, o como lo ha sido Rodrigo Borja, o Fermín, o quienes nos están en este momento escribiendo. Entonces, todos tenemos el mismo derecho por ser ecuatorianos y participar en la vida de este país. Eso es, Fermín, muchas gracias a todos ustedes su atención, que tengan un lindo fin de semana y nos veremos Dios mediante el día lunes. Así es, buenas noches y gracias por estar con nosotros.